Hola, buenos días. Bueno, los que me conocen y me siguen saben que hace mucho tiempo que vengo analizando el valor del dólar a partir de información pública y disponible del Banco Central, que en su informe monetario diario publica lo que llama la hoja de balance, ¿no? Con algunos valores que nos son útiles. Y la última vez que lo había hecho fue para el momento que se salió del cepo para personas físicas, allá por el mes de abril, hace ya unos meses, y lo podrán ver ahí en el canal. Habíamos llegado a establecer justamente o convalidar, mejor dicho, aquel piso y techo de la banda cambiaria que inició en 1000 y en 1400, si lo recuerdan. Bueno, y como coincidió con un anuncio del FMI de aportar un financiamiento de dólares, bueno, con esos agregando a la hoja de balance y los datos esos valores, nos daba, antes de agregarlo, 1400 aproximadamente, y ya agregando ese fondeo, un poquito menos de 1000, ¿no? Bueno, ahora me lo han pedido mucho con estas nuevas noticias de el swap de Estados Unidos, ¿no? De hecho, esta mañana salió también que habría otros 20 mil millones más, ¿no? Que podrían aportarse. Bueno, y entonces me pareció oportuno volver a hacer este cálculo en este momento. Fíjense que esta es la hoja del Banco Central. Si bien, como siempre les digo, es informe monetario diario, no es tan diario porque la información, como ven aquí, la última es del 8 de octubre, estas cifras, pero bueno, estamos hablando de una semanita de retraso, ¿no? Bueno, acá tienen, utilizamos la base monetaria, utilizamos en las Legar y Lemin, ya no hay Lelix, y utilizamos los pases pasivos que están en cero, tampoco ya hay más. Y las reservas en dólares, que como ven aquí son 42.067 millones, son las que se llaman reservas brutas las que se publican. Ahora vamos a ahondar un poquito más en ese aspecto que es importante en este momento del análisis. Y eh, tenemos por otro lado el análisis ya transcrito a esta planilla de Excel que voy llevando con estos mismos datos, ¿no? Transcriptos que dan dividiéndolo en esta idea de escasez-abundancia, ¿no? Si esos dólares son los que hay en la economía, de alguna manera, las reservas brutas, para esos pesos que hay dando vueltas en la economía, 41 mil 41 billones, ¿no? Contra 42.067 millones de dólares de reservas, lo dividimos y nos da una relación, ¿no? 976 en este caso, que podríamos asumir como que esos dólares se vendieran a ese precio, alcanzaría, o si mejor dicho, esos pesos quisieran comprar esos dólares, alcanzaría con ese valor para que satisfacer a todos, ¿no? Cuestión que sería imposible de que todos al mismo tiempo quisieran comprar, una corrida feroz, imposible, pero como para que vean el concepto de lo que representa esa cifra, ¿no? No es tampoco, recuerden, siempre lo digo, ni el dólar convertibilidad, ni mucho menos para una dolarización, porque en los pesos esos que están ahí son pesos en el sector privado, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de pesos en el sector público que ahí no están, ¿no? En el Tesoro, en el Fondo de Garantías que financia el ANSES, el sistema de jubilaciones, son muchos los pesos que están en juego en el sector público y ahí no están, que es lógico porque sería como un tiro en el pie que el mismo Estado fuera a querer comprar dólares, ¿no? Para este análisis. Entonces, bueno, llegamos a 9.76, uno diría, bueno, seguimos por debajo de aquel 1000 del piso de la banda cambiaria inicial. Eh, y bueno, como es divergente, quizás la banda actual también anda por ahí, por el piso, ¿no? De la banda cambiaria. ¿Por qué tanto problema? Y ahora viene con los dólares. Bueno, el tema es que ahí aparece el tema de las reservas líquidas y las reservas netas, que ya no son cifras oficiales como estas que publica el Banco Central, sino que son estimaciones de analistas consultoras privadas. ¿Cuál es la diferencia conceptual? Bueno, acá eh, tengo un informe de la consultora 1816, que acá les comparto, en la cual se hacen esos ajustes, ¿no es cierto? Fíjense que reservas líquidas serían, bueno, con cuestiones que no
inmediatamente ahora no son dólares como poder de fuego inmediato, ¿no? Por ejemplo, el famoso swap con China, el oro, ¿no? Hay reservas que están en oro representadas por la cotización que tiene el oro en dólares, pero que no inmediatamente no serían en dólares, ¿no? Para vender. Entonces, bueno, más o menos se calcula aquí que esas reservas líquidas de los 42 mil millones de dólares serían más o menos la mitad, 21.599, según este cálculo de la consultora 1816. Y después uno todavía más importante, que es en este contexto las reservas netas, que bajan a 5.420 millones aproximadamente, según este cálculo de la consultora. Acuérdense que es una estimación, no son cifras oficiales. ¿Por qué? Porque se le restan todas las deudas, porque también el swap se puede utilizar y pueden ser dólares, pero también se deben, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la deuda, los encajes, que son los dólares que están en las cajas de ahorro y cuentas corrientes de cualquiera de nosotros, ¿no? En dólares en los bancos, están, pero de alguna manera son de las personas, con lo cual es una deuda para el Banco Central. Y préstamos, ¿no? También con organismos internacionales y otro tipo de financiamientos que hay que pagar. Entonces se llega a un concepto de reservas netas, ¿eh? Que serían netas de todo lo que hay que prestar, digamos, devolver de préstamos, sin incluir el préstamo del FMI, ni mucho menos el swap que está hablando ahora con Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, de estas cifras nos vamos a nutrir de las reservas líquidas 21.599 y las reservas netas 5.420. Y ahí las agregamos, fíjense que al poner las reservas líquidas 21.599, la base, digamos, de pesos es la misma, lo dividimos ahora por este número en vez de 42 por la mitad, por 21.599, y nos da justo 1.900 en el tipo de cambio con esa relación. Y con las reservas netas 5.420 dividiendo da altísimo ya 7.573, y ahí podemos descubrir por qué quizás esa, digamos, la inquietud que hay en este momento por la falta de dólares tiene que ver con lo que hay que pagar en dólares y con la imposibilidad de acceder a los mercados, porque esto hay que decirlo, los países que no tuvieron historial de default, que pueden acceder a los mercados para su deuda, no a prestamistas como el FMI o en este caso el Tesoro de Estados Unidos, lo que hacen es rolear, se llama, o sea, cuando vence la deuda se vuelve a renovar, entonces lo único que hay que pagar son intereses y nunca hay que poner que hay que tener reservas para pagar capital de devolución de deudas. Entonces, la situación aquí es que por el momento no hay acceso a esos mercados, con lo cual por eso es, digamos, de alguna manera estas miradas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí fíjense que en azul ya lo que ponemos es, todo esto es sin el efecto de estos 20.000 millones de swap con Estados Unidos, que en azul los ponemos ya con más precisiones, porque anunciaron, por ejemplo, que no reemplaza el de China, con lo cual lo podemos sumar, porque si no era casi un cambio, eran valores parecidos, con lo cual era casi un cambio de deudor prácticamente, pero no cambiaba mucho la imagen. Entonces, al poder agregarse, sí, y dijeron que sería en principio para asegurar el pago de deudas. Entonces, bueno, si las reservas netas son por pago de deudas, vamos a sumarle esas reservas netas, como que también tenemos esos 20.000 millones del swap del Tesoro de Estados Unidos. Entonces pasaría de 5.420 aproximadamente, de la estimación que vimos recién, las reservas netas, a 25.420 con ese swap de 20.000 millones. Entonces cuando dividimos 41.000 millones o 41 billones de pesos del Banco Central, ¿no? De la base monetaria, dividido estos 25.420, ya da 1.615, un valor ya mucho más parecido al actual, ¿no? Del dólar oficial, que ahora, bueno, es libre, ¿no? Para personas físicas, un poquito más alto, ¿no? Pero bueno, más razonable, que podría quedar con ese swap, ¿no es cierto? Y si le sumamos esta noticia fresca de esta mañana, ¿no? Otros 20.000 millones que estuvieron anunciando, o sea, sin menos precisiones todavía de cómo se instrumentaría, pero bueno, ya serían 45.420, ¿no? Lo que quedaría sumándole a lo anterior otros 20.000 millones, y ahí dividiendo la base monetaria por ese valor daría de vuelta
como en aquel momento, digamos, inicial que hicimos el último análisis de piso de la base monetaria con el préstamo total que iba a venir del FMI, abajo de 1000, ¿no? 904. Que bueno, eh, quizás uno diría, bueno, ¿por qué están con tanto, que quieren más todavía de los 20 mil millones? Quizás el objetivo, no lo sé. Eh, También convalidaría un poco más estas palabras de Bessent, ¿no? De el secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo que en una buena inversión por los pesos que estaban subvaluados, con lo cual, bueno, fíjese, con los primeros 20 mil millones no se vería esa situación porque un valor de equilibrio estaría todavía por arriba del valor actual de hoy, en 1400 y pico, o sea, eh, no se convalidaría, pero sí con estos otros 20 mil millones, ¿no? Lecturas, ¿no? que se pueden hacer. Supuestos a tener en cuenta, se mantiene la cuantía de pesos en todos los escenarios, que es lo que estamos haciendo, dividiendo siempre por esos 41, 41 billones de pesos. Y no se suma el financiamiento como deuda, porque si no sería neutro, ¿no? Si sumamos los 20.000 o los 40.000 también como deuda, las reservas netas no cambiarían. ¿Y cuál es el supuesto detrás de esto? Es que en algún momento esto solamente un puente hacia algún momento en que el mercado vuelva a comprar deuda argentina, se pueda reemplazar, se llama roleo, y bueno, ya no haya que pagar esos capitales de deuda, sino solamente los intereses, como le decía, como la mayoría de los países del mundo, ¿no? Eh, y también no dejar de tener en cuenta otras miradas que hay sobre el valor de equilibrio del dólar, como el tipo de cambio real, que básicamente, para entrar en tecnicismos, es ajustarlo por inflación, como un precio más de la economía que es en Argentina, de la inflación no solo de Argentina, sino de Estados Unidos. Este tampoco es un dato, digamos, oficial, pero de diferentes estimaciones y análisis lo sitúan aún con los valores de hoy, de 1400 y pico, retrasado respecto a lo que subieron, que representa la inflación, ¿no? El resto de los bienes y servicios de la economía. Entonces, resulta más barato todavía ese valor, los dólares, comprar dólares respecto a otros bienes y servicios, ¿no? Que a donde pueden ir a pagar los pesos. Eso es lo que se habla cuando se dice que el dólar está retrasado. Pero en general también puede haber otra mirada, que es el TCRM, que es el tipo de cambio real multilateral, no solo con Estados Unidos, sino ponderado por la participación comercial que tiene Argentina con otros países, no solo con Estados Unidos. Es decir, muchos cálculos y metodologías y fuentes, pero actualmente se habla que ese retraso, depende cómo lo miremos, sobre qué base, generalmente se usa la última salida del cepo total de diciembre de 2015, lo sitúan en el retraso entre 15 y 20%, lo cual también vuelve a convalidar bastante ese valor de 1.615 con los 20 mil millones del primer swap, ¿no? Del que se viene hablando. Que al valor actual le sumamos ese 15-20% y más o menos lo situaría ahí un poquito más alto que ese valor, que es otra mirada, ¿no? Para que no quedara tampoco retrasado. Y bueno, la pregunta también sería si realmente con tanta inyección de dólares fuera a parar de vuelta a un terreno de abajo de 1000, el tema también sería que quedaría muy retrasado, muy poco competitivo ese tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero bueno, ya son otras lecturas para hacer en su momento y más adelante. Bueno, espero que les haya gustado, les parezca útil y bueno, cuando lo amerite la coyuntura volveremos a estos análisis que en el pasado han sido tan asertivos, ¿no? Con la mirada para las cotizaciones libres del dólar.